tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con el tercer módulo del curso Derechos Humanos, Género y Violencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el cual se realiza a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico y su Clínica de Derechos Humanos. El día de hoy tenemos como ponente a la doctora Eliud Calderón Saucedo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene maestría en Psicología en la línea relacionada con Psicoanálisis, Teoría y Clínica por la Universidad Autónoma de San Luis. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis AC y está adscrita a la línea de investigación Actores e Instituciones. Ella realizó el trabajo de investigación sobre subjetividades femeninas en encierro psiquiátrico, el cual es el tema central del módulo del día de hoy. También les he de comentar que nuestra ponente es miembro fundador del grupo Inscripción Psicoanalítica en San Luis Potosí, el cual es un espacio de análisis teórico y clínico del psicoanálisis, así como también se encarga del análisis del diálogo en todos sus saberes. Ella es psicóloga clínica, tiene una amplia experiencia en el abordaje clínico y acompañamiento terapéutico con pacientes psiquiátricos en instituciones de encierro públicas y privadas. Por último, les he de comentar que nuestra ponente, ella se ha desempeñado como docente en la Universidad Valle de México a nivel licenciatura y en la Universidad de Zacatecas con sede en San Luis Potosí, en las maestrías de psicoanálisis. También tiene un amplio rango de conocimientos en estudios sobre perspectiva de género, antropología social y experiencia en la grafía, historias de vida y análisis del discurso. Actualmente, ella colabora en la investigación Impactos socioculturales en las experiencias corporales y las trayectorias de la atención médica frente a las técnicas de producción asistida. Bueno, los voy a dejar el día de hoy con la doctora Eliud Calderón. Ella es nuestra ponente. El tema de hoy, sé que algunas personas me han escrito por privado, que se les ha hecho muy interesante sobre este trabajo que ha desarrollado la doctora Eli. Ella es una muy buena amiga mía del doctorado. Es una mujer que la verdad tengo el gusto de conocer y de compartir estos momentos con ella, y sé que el día de hoy que vamos a abordar este tema relacionado con la violencia sufrida en mujeres en centros psiquiátricos y las subjetividades femeninas va a ser de interés para todos ustedes. Bueno, doctora, no le quito más el tiempo, es todo suyo el micrófono y las cámaras. Sí le voy a pedir si es tan amable de abrir su cámara para que las personas que nos acompañan a través de la vía remota, pues también la conozcan, al menos así en esta modalidad. Bueno, sin más, adelante, doctora. También les he de comentar, por ejemplo, ella radica actualmente en San Luis Potosí y realiza varios trabajos en colaboración con varias instituciones a nivel nacional, grupos pro derechos de las mujeres, y tiene varias publicaciones. De hecho, voy a estar viendo con ella la posibilidad de que en estos días, a ver si me comparte algunos de los artículos que ha publicado para que los tengan también ustedes a disposición. En relación con los otros ponentes que hemos tenido las semanas anteriores, estoy viendo la compilación de material de los mismos para hacérselos llegar a través del grupo de WhatsApp y también a través del correo electrónico. También si existe alguna inquietud de que quieran contactar al primer ponente o a la segunda ponente, pues con toda confianza pueden mencionarlo en el grupo para facilitarles sus redes sociales o correos electrónicos según ustedes consideren. Buenas tardes, para mí es un placer estar con ustedes esta tarde. Le agradezco a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y a la Clínica de Derechos Humanos y sobre todo a la doctora Almadelia Huerta por invitarme. Y antes de iniciar a presentar lo que es la investigación, me gustaría saber quiénes están del otro lado. Así que les voy a pedir, por favor, que vayan abriendo su cámara y me vayan comentando su nombre, a qué se dedican y la primera idea que se les venga cuando ustedes escuchan la palabra subjetividad femenina. Así que los escucho. No lo escuchamos. Licenciado Fernando, su audio está cerrado. Creo que ya no resolví.
Buenas tardes, mi nombre es Fernando Martínez Estrada, soy del Estado de México, de Ecatepec. Situé el espacio que ofrecía la universidad y me interesó en definitiva porque, por muchas razones, mi función es ser docente de la universidad, de la UAM, de la Universidad Autónoma de México, y en el campo de la psicología. Y bueno, la transición incluso de las materias implica involucrarnos en esto. Indudablemente la cuestión de género y derechos humanos es una cuestión que no solo que alude a la cuestión de temporalidad, que sea actual, ¿no? Sino que está realmente presente y está en un curso donde, en un curso pues dentro del día a día, donde se ha ido desarrollando fundamentalmente de manera amplia, me parece. Todavía insuficiente, ¿no? Todavía no han logrado quizá, creo yo, el impacto que ha tenido, porque me estoy refiriendo a los diversos ámbitos, no solo el educativo, sino el jurídico, el social, de muchos, ¿no? Y bueno, cuando yo veo el curso me interesó porque finalmente esta forma de relación de género basada en la diferencia, ¿no? A veces cursa por muchas modalidades, ¿no? Y uno como docente no está exento a veces incluso de discursivamente, actitudinalmente, etcétera, poder incurrir en algo de esto. Entonces, a mí me interesa por el lado de la capacitación, fundamentalmente. Le agradezco que me haya dado la palabra. Gracias, Fernando. El siguiente, por favor. Adelante, Gabriel. No, Gabriela. Hola, mucho gusto. Soy Gabriela, estudiante de décimo de la licenciatura de psicología. Y estoy aquí, la subjetividad femenina para mí es muy importante porque mi tesis trata sobre la violencia de género. Entonces, para mí tomar este curso es de suma importancia para fundamentar más este ámbito, ¿no? Porque en la literatura que yo revisé, pues mucha de la violencia de género es contra la mujer, ¿no? Entonces hay una anualidad contra el hombre, ¿no? Entonces al hombre no lo visibilizamos. Entonces para mí tomar este curso y entender la subjetividad femenina también me ayuda a entender cómo lo viven los hombres, desde qué parte, desde qué momento y cómo la cultura tanto mexicana como de Latinoamérica se va viendo afectada por este gran fenómeno, ¿no? Porque hace muchos años no hablábamos de violencia de género, simplemente era violencia contra la mujer. Entonces, para mí es muy importante enriquecerme con sus conocimientos y saber si voy por buen camino o qué es lo que necesito volver a retomar para que la crítica que yo haga al conocimiento sea de una manera más constructiva. Okay. Muchas gracias, Gabriela. Adelante, a ver, déjenme ver, Claudia. Hola. ¿Sí? Sí. ¿O es otra Claudia? No, sí, eres tú. Claudia Libertad. Ya. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de hecho, en la misma área que la doctora, en los mismos cubículos, y mi trabajo es en asesoría psicológica. No es, mi labor principal es dar el servicio de asesoría psicológica a los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y como le digo a la gente, o sea, me pagan por dar terapia. O sea, recibo remuneración por poder ayudar a la gente de manera gratuita, así es que para mí es mi sueño de trabajo. Y como parte de ayudar constantemente a los chicos, es muy importante para mí estar a la vanguardia del conocimiento y ayudar a las chicas y a los jóvenes a entender la subjetividad femenina y la masculina y ayudarlos a que puedan tener una
como mayor libertad en la expresión de su, pues de su sed. Y entonces, pues entrar a cursos como este han sido súper útiles y estoy como muy ansiosa de escuchar ya la conferencia y saber qué más cosas voy a poder aprender y traer a mi área de trabajo para poder ayudar a más personas. Ok, gracias, Claudia. Maricruz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues mi nombre es Maricruz Segovia, yo soy estudiante de noveno tetramestre de psicología y, por ejemplo, lo que nos preguntó de que qué entiendes por subjetividad femenina y lo primero que se me viene a la mente es que es el interior de una mujer en cuanto a lo que siente. O sea, Ok, gracias, Maricruz. Marisol. Hola, ¿qué tal? Soy Marisol Ocio de la Universidad Tecnológica de Querétaro, coordinadora de tutorías. Me parece un tema obligado para los que trabajamos con jóvenes y para los que tenemos un impacto, ¿no?, social. Para mí la subjetividad femenina tiene que ver con la multiplicidad de formas de estar en el mundo, de pensar, de sentir, ¿no? Y pues un gustazo estar por aquí. Gracias. Muchas gracias, Marisol. ¿Y Dalí? Hola, buenas tardes. Soy Dalí. Soy estudiante del posgrado de Ética y Bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro. Para mí, la subjetividad femenina es esta forma que se ve el mundo a través de la mirada de las mujeres o a través de la vivencia de mujeres, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos, por esta división social, tenemos a veces ideologías diferentes de una misma situación. Entonces creo que precisamente se trata sobre eso, sino de la visión que tenemos de una situación en particular o en general, pero desde el punto de vista femenino. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Hola, buenas tardes. Hola, Luisa. Sí, mi nombre es Luisa Fernanda Guzmán Chavarri. Yo soy abogada, me dedico al litigio, además soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo estoy conectándome desde Nuevo León. Y participo como responsable del área legal de Cihuacán Casa de las Mujeres Indígenas en Nuevo León, que es una organización de la sociedad civil que se dedica, entre otras cosas, a la promoción de los derechos humanos, pero también uno de sus principales objetivos es el acompañamiento integral a víctimas de violencia, en este caso mujeres indígenas víctimas de violencia que tienen ya un arraigo en el estado de Nuevo León. Entonces, este curso me llamó la atención y me inscribí, y en el tema de la subjetividad femenina creo que coincido parcialmente con las opiniones de mis compañeras. Sin embargo, creo que sería pues estas diferentes visiones que se puede tener, como decía nuestra compañera, desde un punto de vista femenino, pero a mí de alguna manera también me brinca un poquito el tema de, bueno, esas son las diferentes visiones desde el punto de vista femenino, pero también esa parte de lo que se espera que tengas que pensar. Entonces me brinca un poquito el tema de los estereotipos, de lo que se espera, lo que deberías de hacer, y es donde empieza ese choque con las ideas contrarias a ese estereotipo que nos podrían establecer. Gracias, Luisa. ¿Alguien más? Adelante. Creo que no levante la mano. Buenas tardes. Yo me llamo Samantha Sáenz, y soy abogada. Me llama la atención este curso porque, pues bueno, en mi trabajo yo me dedico principalmente al área familiar, civil y familiar, pero más a la familiar. Y pues trato mucho con cuestiones de divorcio, cuestiones de menores, etcétera. Entonces, por eso me llamó la atención este curso. ¿Y qué entiendo qué me dice subjetividad femenina? Pues es la perspectiva vista de parte de una mujer, con todo lo que involucra, con con las emociones, con la formación que tuvo como persona. Y pues bueno, espero ahora sí que
aprender un poco más para poder dar una mejor atención a mis clientes y obviamente pues tratar mejor de ejercer la abogacía. Gracias. Gracias. Sí. Azucena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Azucena Rodríguez y soy activista y acompañante de mujeres víctimas de violencia, sobre todo con la norma 046. Soy también abogada y pues este curso me inscribí pues como parte de mi formación de defensora de derechos humanos, ¿no? Me parece importante estarnos siempre actualizando y estudiando y aprendiendo, siempre es importante pues para el beneficio de todas. Y respecto a la subjetividad femenina, considero que cómo vivimos desde la corporalidad las diferentes cosas en la vida pública, en la vida privada, como mujeres o femeninas, ¿no? Considero que es un todo, es toda nuestra vivencia, es todo cómo lo sentimos, cómo lo vivimos, cómo lo percibimos. Gracias. Gracias a ti, Azucena. ¿Alguien más? Hola, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, mi nombre es Misael Patiño Piñeros. Yo hago parte de una organización que se llama Fundación Rostros Diversos LGBTI más H. Nuestra organización trabaja como organización defensora de víctimas del conflicto armado por el enfoque diferencial, pero también hacemos todo un proceso de acompañamiento en ese quehacer de las luchas, ¿sí? Y en especial, en este caso, en el restablecimiento y en el fortalecimiento de las nuevas masculinidades, que algunas veces nos hemos enfocado muchas veces solo en pro de la defensa de los derechos, pero no hemos empezado a cambiar ese contexto cultural de costumbre que está arraigado en nuestro sistema social y que uno de los principales agresores pues es en ese caso el hombre, ¿sí? Y de ese machismo que se impera en el territorio social y que está impregnado en el día a día. Entonces, trabajamos en esas propuestas especialmente vinculadas desde la academia. Entonces, empezando desde el colegio, como lo llamamos aquí en Colombia, también en las universidades, porque es un punto que no se toca. Y lo que otro que no queremos que se coloque es que los derechos se pongan como una cátedra de relleno y que algunas veces no sea como una forma que vincule o que incluya y que desconstruya y vuelva a construir un restablecimiento de derechos para todas y todos. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la mujer, vemos muy representado en nuestra comunidad cuando muchas de nuestras chicas que por su orientación o por su identidad son abusadas sexualmente, ¿sí? Para que aprendan a ser mujeres. Entonces, eso es un punto que para nosotros es de lucha constante. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Edna Moreno. Soy docente en un bachillerato y soy estudiante, bueno, soy maestrante de la tanatología. Ya terminó este año y en conjugación con todo lo que he descubierto ahí, bueno, fue que me interesó este taller. Es el hecho de cómo se vuelve a reintegrar la mujer después de haber vivido en un estado de violencia y todo lo que deriva, o sea, cómo se puede volver a incluir a ella en la sociedad y reconstruirse ella misma. Ese es mi enfoque. Y parte de las últimas materias que nos dieron, bueno, hablábamos de todo la
hablamos de subjetividad femenina, bueno, pues coincido con un comentario que realizaron ahorita. Lo primero que se me viene a la mente es como que, bueno, pues la vida en sí misma es subjetiva. No podemos hablar de una subjetividad femenina y efectiva, pues saltan que desde esa subjetividad pues estamos conformando la sociedad, o sea, ahí tienes que ser flaco o no puedes estar tan gordo o tienes que ser más alto o tienes que ser más claro, pero en realidad en sí misma la vida es subjetiva. Esa sería mi aportación. Gracias. Gracias a ti, Edna. Antonio. Mira, animal, estás mirando todo por allá, cochina, agáchate. Carla, Isabel. Josué Antonio. Bueno. No sé si me escucho. Sí. Sí, ok. Soy José Luis Fuentes, no sé si me estoy escuchando yo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Sánchez Carballo, soy profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la carrera de Psicología. Lo primero que se me viene a la mente cuando se menciona el concepto compuesto de subjetividad femenina, pues es referente a lo característico del sujeto para hacer una distinción meramente, yo creo, ontológica con respecto a lo que corresponde al sujeto distinto de otros y de los objetos hacia el exterior. Entonces eso, poniéndolo en el sentido de lo femenino, pues quiere decir cuál es la interpretación propia que hacen, en este caso, los seres con características femeninas, ¿no? Que según el diccionario, pues cuando hablábamos de lo femenino son los entes biológicos que pueden ser fecundados, entonces estamos hablando de la mujer, por lo tanto estamos hablando de subjetividad femenina, la descripción propia y la diferenciación que pueden hacer los sujetos caracterizados como mujer biológicamente con respecto a otros. Gracias. Gracias a ti, Alfredo. ¿Quién nada más? Josué Antonio, ¿nos escuchas? Bueno, el objetivo de poder preguntar quién está del otro lado, creo que es una forma también de humanizar un poco este tipo de prácticas virtuales y saber a quién me voy a dirigir y también saber cuáles son sus inquietudes respecto a estos temas. Hasta aquí voy a empezar a compartir para ya empezar a comentar un poco lo que es este trabajo de investigación. Bueno, pues vamos a iniciar. Esta es una investigación que realicé durante el proceso del doctorado, que tiene por nombre Subjetividad femenina en encierro psiquiátrico, hacia una epistemología de las fronteras y una ontología de alteridad. Esta investigación explica las fronteras entre los estudios de género, las subjetividades femeninas atravesadas por la locura y las prácticas discursivas en las instituciones psiquiátricas, a través del análisis sobre movimientos expansivos en los campos político y epistemológico, la perspectiva teórica sobre el feminismo, el biopoder y el psicoanálisis, para una revisión crítica de la deconstrucción sobre los cementerios institucionales psiquiátricos, las tumbas psíquicas femeninas y lo que implica la deconstrucción de las concepciones sobre violencia, locura, exclusión y encierro psiquiátrico. El objetivo de la investigación fue analizar las subjetividades femeninas en encierro psiquiátrico e identificar sus prácticas discursivas y arquetípicas,
haciendo hincapié en las diferentes formas de resistencia que pueden manifestarse ante la implementación de la norma institucional, así como enfatizar en las implicaciones del biopoder en el ejercicio de la práctica psiquiátrica y las relaciones con el encierro psiquiátrico para dibujar algunas coordenadas de un feminismo demencial. ¿Sí se van viendo las diapositivas? ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien y se ve bien. Perfecto, gracias. Continuamos. Las preguntas que dieron sustento a esta investigación son cuáles son los nuevos modos de subjetividad femenina en encierro psiquiátrico, cuáles son las prácticas discursivas y arquetípicas de la subjetividad femenina en encierro psiquiátrico, cuáles son las implicaciones del biopoder en el ejercicio de la práctica psiquiátrica y cuáles son las relaciones con el encierro psiquiátrico. Y finalmente, cuáles serían las coordenadas para pensar un feminismo demencial. El marco teórico, su línea de argumentación se consolida con las teorías postestructuralistas y los estudios de género, haciendo un cruce disciplinario entre la política, la antropología, la sociología, la historia y el psicoanálisis. Los conceptos claves de la investigación son subjetividad femenina, cuerpo, poder, violencia, encierro, exclusión e institución psiquiátrica. Les decía que el título de me voy a ir despacio, me van indicando si ustedes van viendo el cambio de las diapositivas para que me vayan guiando y me vayan siguiendo. Esta es una investigación que explica las fronteras entre los estudios de género, las subjetividades femeninas atravesadas por la locura y las prácticas discursivas en las instituciones psiquiátricas. A través del análisis sobre movimientos expansivos en los campos político y epistemológico, las perspectivas teóricas sobre el feminismo, el biopoder y el psicoanálisis, para una revisión crítica de las construcciones sobre los cementerios institucionales psiquiátricos, las tumbas psíquicas femeninas y lo que implica la deconstrucción de los conceptos sobre violencia, locura, exclusión y encierro psiquiátrico. Voy a cambiar de diapositiva y me dicen si se alcanza a ver. Ese es el objetivo, que es analizar las subjetividades femeninas en encierro psiquiátrico e identificar sus prácticas discursivas y arquetípicas, haciendo hincapié en las diversas formas de resistencia que pueden manifestarse ante la implementación de la norma institucional, así como enfatizar en las implicaciones del biopoder en el ejercicio de la práctica psiquiátrica y las relaciones en el encierro psiquiátrico para dibujar algunas coordenadas de un feminismo demencial. Voy a pasar a la siguiente y me dicen si se alcanza a ver, por favor. Ya cambió. Ok, gracias. Las preguntas que abren esta investigación son cuáles son los nuevos modos de subjetividad femenina en encierro psiquiátrico y cuáles son las prácticas discursivas y arquetípicas de la subjetividad femenina en encierro psiquiátrico. Cuáles son las implicaciones del biopoder en el ejercicio de la práctica psiquiátrica, cuáles son las relaciones en el encierro psiquiátrico y cuáles serían las coordenadas para pensar en un feminismo demencial. Voy a la siguiente. En el marco teórico, tenemos que la línea de argumentación se consolida con las teorías postestructuralistas y los estudios de género, haciendo un cruce disciplinario entre la política, la antropología, la sociología, la historia y el psicoanálisis, teniendo como base los conceptos subjetividad femenina, cuerpo, poder, violencia, encierro, exclusión e institución psiquiátrica. Paso a la siguiente. Que es el marco metodológico. ¿Sí se cambió la diapositiva? ¿Sí estamos en el marco metodológico? Sí, así es. Ok, perfecto. En el marco metodológico es una investigación cualitativa con un enfoque interpretativista, en donde el método de investigación es la etnografía y las historias de vida, con las técnicas de observación participante y entrevistas no estructuradas. En la siguiente,
aquí está, es la metodología. Esta investigación parte con dos instituciones, una institución psiquiátrica privada y una institución psiquiátrica pública. En la institución psiquiátrica privada se trabajaron 22 historias de vida de mujeres de 3 meses a 10 años de encierro psiquiátrico, que oscilan de 12 a 60 años. Para hacer estas historias de vida y para hacer todo este trabajo etnográfico, se pide a cada una de las participantes que se les comenta en qué versa la investigación y si están dispuestas a formar parte de ello. Se hace un consentimiento informado en donde se lleva la firma tanto del personal de la institución que nos está permitiendo la investigación y sobre todo de la mujer que está permitiendo este trabajo con ellos. Así se hizo en las dos instituciones. También se hicieron 8 entrevistas semiestructuradas al personal operativo de la institución con el objetivo de analizar cuáles son las formas en las que se vive el encierro y cuáles son las formas en las que se relaciona tanto estas mujeres con este personal operativo de la institución. Se realizaron 5 entrevistas a familiares de las mujeres en encierro. El trabajo de campo en la institución privada fue de 8 meses, que fue de agosto del 2018 a marzo del 2019. Esta institución cuenta con 67 pacientes, los cuales 35 usuarios corresponden a la población femenina y 33 usuarios corresponden a la población masculina. En la institución psiquiátrica pública se trabajaron 19 historias de vida de mujeres de 1 mes a 14 años de encierro, en una edad de 20 a 60 años. Se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas al personal operativo de la institución, 5 entrevistas a familiares de las mujeres en encierro. El trabajo de campo fue de 6 meses, de junio a diciembre del 2019. La institución cuenta con un espacio para 80 pacientes en internamiento y el 40% de la población son pacientes que se encuentran en la categoría de internamiento permanente. En ambas instituciones hay 2 tipos de internamiento, que es el internamiento de corta estancia y el internamiento de larga estancia. El internamiento de corta estancia puede ser de 1 mes a 3 meses y el internamiento de larga estancia son desde que son ingresados a la institución y la única forma de poder salir pues son ya una vez que pierdan la vida, ¿no? Están condenados a permanecer en la institución. Esta es la parte de la metodología. El trabajo de todo lo que fue el capitulado consta de 7 capítulos. En el primero tenemos un contexto general, en donde se abordan los estudios de género en torno a las aproximaciones históricas, políticas y económicas de la subjetividad femenina. En este apartado, lo que se hace es todo un análisis de la rebelión de las mujeres como agentes políticos, las mujeres frente a la violencia simbólica y estructural, el género como categoría social diferenciado frente al poder como ideal regulatorio, mujeres e instituciones psiquiátricas, las mujeres como sujetos epistemológicos y finalmente mujeres y modos de existencia con la finalidad de hablar de las similitudes y de las diferencias de estas mujeres tanto de la dentro de la institución psiquiátrica como de la fuera. En el segundo capítulo se trabaja los contextos específicos, que sería la subjetividad femenina en encierro psiquiátrico, en la ontología de alteridad, en donde se hace aproximaciones a la subjetividad, las subjetividades en lo femenino, la problematización del sexo para pensar el lugar de la mujer en encierro, el ideal regulatorio en los discursos del sexo, hablo de los seres ayeptos, de la subjetividad y la locura, y la construcción de un saber, y se manifiestan aquí todo lo que serían las resistencias femeninas en la institución psiquiátrica. En el marco institucional se hacen precisiones sobre el encierro, la locura y las implicaciones de la institución psiquiátrica, sobre todo la sujeción y encierro, la violencia entre el poder y el pacto con la palabra, la represión en el encierro,
la repetición y sus múltiples reversos, y los abordajes históricos de la locura y las instituciones psiquiátricas. Se realiza un recorrido breve de las instituciones psiquiátricas en México y se apuntala lo que son las prácticas contemporáneas de la psiquiatría. En el capítulo 4 se habla del marco teórico, en donde se abordan las posturas teóricas en torno a la biopolítica contemporánea, un análisis del ejercicio de la biopolítica en los cementerios institucionales, en donde se habla de la epistemología de las fronteras en movimiento, con el objetivo de empezar a cruzar estas epistemologías para ver desde distintos lentes esta producción de subjetividades dentro de estos espacios. Se hace un abordaje histórico de lo que es el término de biopolítica. Se habla desde la biopolítica, desde Foucault, su apuesta del biopoder y la era biopolítica y sus diferenciaciones, desde Agamben entre la vida nuda y la biopolítica, desde Expósito, la inmunidad y la biopolítica. Se habla también de los nudos y los laberintos del encierro, con el objetivo de poder puntualizar cuáles fueron los elementos importantes que dieron pauta a poder iniciar este trabajo de investigación. Mi formación es de psicóloga, con la especialidad en psicoanálisis, y muy tempranamente me formé en lo que son los hospitales psiquiátricos, y hubo tres eventos que fueron importantes, en los que iba registrando el lugar del cuerpo y el lugar de la mujer. Solamente comentaré uno para no detenerme aquí, que sería cómo se les aplicaba la salpingo a las mujeres de 25 años en internamiento permanente, con el objetivo de poner límite a la locura. Eso me llamó mucho la atención, y de ahí fue que empecé a entrar en estos temas para ubicar el cuerpo de la mujer y cuáles son esos devenires subjetivos desde los otros, de cuáles son esos estigmas, esos señalamientos y esos discursos o estas prácticas discursivas que van formando discursos de verdad. En lo que es el marco analítico, realizó toda una elucidación de las tumbas psíquicas femeninas en y sobre la locura, como una forma de dar cuenta a lo que está pasando en los cuerpos de las mujeres, cómo se les denomina, cómo se viven, sobre todo desde el personal operativo de la institución, para dar cuenta de una lectura también psicoanalítica, desde un posicionamiento respecto a cómo se construyen los cuerpos desde ese lugar. Y en el marco metodológico, que serían ya los últimos 12 capítulos, que sería la condición trágica de la mujer en encierro psiquiátrico, se habla de los mecanismos sociales que fomentan dentro de este entramado lo que sería la demencia femenina. Y finalmente entramos al capítulo más grande y más espinoso, que sería la cartografía de la locura femenina, una mirada crítica y analítica del encierro psiquiátrico. Paso a la siguiente diapositiva, donde les voy a ir hablando un poco de los hallazgos. Les comento que es una investigación muy amplia. Voy a tratar de reducir mucho para poderles dar un bosquejo general de lo que fueron los hallazgos en esta investigación y cuáles fueron nuestros acercamientos. No sé si ahí vean la diapositiva de los hallazgos. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Dentro de los hallazgos tenemos tres posturas a las cuales me voy a dedicar ahorita a explicar, y la primera es los estudios de género. En los estudios de género se señalan aproximaciones teóricas sobre el género como categoría analítica que posibilite comprender la aplicación de las subjetividades femeninas a lo largo de la historia, así como sus implicaciones en los ámbitos político y económico. El análisis es particularmente apto para vincular las diferentes propuestas teóricas que abordan un análisis de la mujer frente al poder patriarcal y las formas en las que se deviene subjetivamente mujer, así como los modos en los que se apropian las formas en las que, así como se apropian de su cuerpo, un espacio de disputa política desde sus orígenes. En este sentido, la mujer como agente político, la mujer como sujeto epistemológico,
Lo que vamos a puntualizar aquí son los estudios de género, que son particularmente aptos para hacer conexiones entre teoría y práctica, entre la variedad de perspectivas teóricas, y se abren fundamentos epistemológicos en términos de mujeres, género, de construcción e intersecciones. El concepto de mujer coloca el foco de análisis en visibilizar sus roles y acciones, así como en prestar atención a las estructuras de la desigualdad. La categoría de género se centra en las estructuras sociales más amplias que construyen los roles de las mujeres y los hombres para mostrar que las desigualdades de los géneros se construyen socialmente y es el resultado de una relación entre mujeres y hombres. Y la deconstrucción de género se ubica en la disrupción de jerarquías y en la comprensión del género como discurso, pues las construcciones discursivas tienen género y algunas favorecen las representaciones de los problemas políticos de las políticas públicas. Y por su parte, desde donde nos colocamos en esta investigación, que serían las interseccionalidades relacionadas al género con algunas desigualdades, construyendo a desafiar privilegios y marginalidades para su implementación legislativa antidiscriminatoria. Lo que vamos a encontrar en este espacio tiene que ver precisamente con los mecanismos sociales que encontramos de las demencias femeninas. Estos mecanismos sociales tienen que ver con el ideal materno y el amor romántico. Esto tiene mucho que ver con ciertas similitudes con la mujer, yo lo llamo que la mujer en el espacio psiquiátrico, estas subjetividades no develan más que una metáfora de la mujer social. En todo esto, ¿cuáles serían los mecanismos sociales que tendrían que desanudarse para enfrentar un devenir femenino demente? Sin afán de dar una respuesta concreta, se puede pensar que uno de los principales mecanismos sociales que pueden orillar a la mujer en su devenir demencial es el ser madre, como un imperativo categórico del deber ser, un mandato del lenguajero que se juega en el discurso. Las resistencias de las mujeres en su devenir madres las orillan a cometer actos de abandono al hijo o a la hija, iniciando el tránsito de ser desechos para la demencia. No existe el deseo de ser madre, por tanto adviene un rechazo al producto como un cuerpo resto, residuo o desecho. Un segundo mecanismo social que se puede estar en juego en el demenciar de una mujer es el amor romántico, que opera como un imperativo basado en la fantasía, la ilusión o el amor mágico del narcisismo primario o el enamoramiento loco que empobrece al yo y lo deja delirante frente al objeto admirado, amado o detenido en una íntima relación con la imagen narcisista. Lo complejo es la caída del ideal del amor, donde la realidad se encrudece y se vuelve inhóspita. ¿Cómo se puede hacer para que podamos analizar este tipo de cosas? Pues en el momento en el que se fueron construyendo todas las historias de vida, en el momento en el que me fui acercando a cada una de estas mujeres y recolectar toda la información de cómo es que ellas se viven en su ser y estar ahí desde adentro y desde abajo del encierro, se logran encontrar una serie de elementos importantes que nos hacen pensar precisamente en cuáles serían las coordenadas de un feminismo demencial. Y las coordenadas del feminismo demencial sería el análisis de la pedagogía del ser loco, tanto en las instituciones como en el malestar en la cultura. El feminismo demencial invocante se comprende desde una mirada microscópica del biopoder, donde la médula central es el gobierno de la vida, con toda la normatividad que conlleva el atrapamiento, captura, sometimiento y mantenimiento de los cuerpos femeninos expuestos a la nada de su existencia. La mirada microscópica posibilitó desmenuzar las relaciones que se establecen en el ejercicio de las prácticas discursivas, que conlleva una disciplina que sustenta una pedagogía del ser loco. Esta idea de postular esta pedagogía del ser loco es precisamente que en la institución privada y en la institución pública hablamos de dos tipos o de diferentes tipos de locura. Lo que remite en un espacio locura no remite en el otro espacio, entonces hablamos que cada espacio va teniendo su propia pedagogía.
El feminismo demencial invocante se reflexiona sobre el ser mujer y el ser loca en los espacios demenciales que se tejen desde los mecanismos sociales por el sistema de poder para sujetar a las demenciadoras, demenciadas y demenciantes. El cementerio institucional es una extensión del régimen demenciado, demenciante y demenciador. Se hace llamar, es llamado y hace llamar. Por eso es necesario pensar el espacio del feminismo demencial invocante, porque la base nuclear es pensar el lugar de la madre, el lugar demenciador que hace de sus demenciadas un hábitus para seguir trascendiendo. La madre demenciadora le debe su función a los mecanismos sociales que la sujeta y la deja colgada en las redes de una violencia extrema de repetición. La mujer en encierro viene a ser una metáfora de la mujer social. Ahora bien, ¿existe el feminismo en la demencia? ¿Cuál es el tipo de feminismo de la demencia en las instituciones abordadas? La crítica que se realiza al feminismo es el sesgo que se tiene al invisibilizar a las mujeres demenciadas. ¿Por qué se da ese sesgo? Por el equívoco de pensar a las mujeres locas desde una red de connotaciones que degradan, desvalorizan y por ende quedan anuladas en el plano social y del ejercicio de su lugar como integrantes de la cultura femenina. Es emergente abrir un espacio al diálogo para diseñar estrategias y tácticas que favorezcan enriquecer una epistemología de las fronteras, no solo con un lente psicoanalítico, antropológico, político, social e histórico, sino más bien sin olvidar a la perspectiva de género, para dialogar sobre las mujeres con vagina que se encuentran en los muros porosos de la institución psiquiátrica. Ambas mujeres, las de adentro y las de afuera, son las mismas mujeres bajo condiciones distintas en los modos de existencia, bajo sistemas opresores, que no solo atrapan los cuerpos para tener el puente del mercado económico sobre sus cuerpos, se hace referencia al llenado de los cuerpos con tecnologías colonizantes que invaden los archivos del cuerpo femenino en el ejercicio de su práctica discursiva. Se descubrieron subjetividades exoneradas donde las mujeres encuentran un espacio para escuchar sus ecos invocantes en el riesgo de lo que implica vivir, así como un lugar que simbolizan al acompañarse de una orfandad desierta que provoca y evoca desolación hasta confluir en una soledad que se alcanza en la escala invertida del biopoder por medio del silencio y sus posicionamientos para tolerar lo que ello conlleva, que pueden ser destellos de angustia, periodos de desesperación, actos punitivos, pasajes al acto, los destellos del grito, un grito que desgarra la voz y no llega a articular palabra porque el desencadenamiento del riesgo por vivir se queda en el plano desarticulado de un sonido estruendoso que confirma un espacio en el mundo. En la mirada microscópica del biopoder se devela que sí hay un feminismo de las mujeres con demencia o atravesadas por y sobre la locura. Para vislumbrar el ocultamiento de las mujeres en encierro psiquiátrico, es importante identificar lo siguiente. El feminismo demencial es un intento de acercarnos a un conjunto de mujeres que intentan hacer algo con lo poco que tienen de posibilidades, adviniendo en resistencia y en lucha desde el encierro psiquiátrico. En los cuerpos tumbas femeninos en encierro se tiene que desenterrar el deseo, así como se ha buscado espacios para advenir desde una subjetividad exonerada. También se tiene que exonerar la tumba para sacar algunos pedazos o huellas del deseo. El deseo exonerado impulsa fuertemente al riesgo por vivir en el más liso y llano de los encierros. Ahora bien, surgió la curiosidad por ir al campo de la demencia para mirar y escuchar algo de ese saber que se excluye al no darle un lugar, ocultarlo, oprimirlo, silenciarlo y acallarlo. Surge la inquietud de reflexionar sobre el ser mujer y el ser loca en los distintos momentos históricos y más aún se enfatiza en los espacios demenciantes que se tejen desde los mecanismos sociales por el sistema de poder que tiene sujeta a las mujeres, las demenciadoras, demenciadas y demenciantes. El cementerio institucional psiquiátrico es una extensión del régimen demenciado, demenciante y demenciador. El feminismo demencial invocante se hace llamar, es llamado y llama.
se hace llamar demenciadora, que es la madre en sus múltiples facetas, la que tortura, la que agrede, la que humilla, a la que se le enseña una pedagogía de la locura, de cómo ser una buena loca, una loca rebelde o una loca demente, así como otorgarle peones a la cultura para seguir estableciendo un régimen de dominación, un régimen que sojuzga y que domina. Los cuerpos de la mujer y sus configuraciones subjetivas son el resultado de la suma de decisiones que devienen de los mecanismos sociales que se ejercen en las prácticas discursivas en medio de los laberintos de lo contingente frente a un poder que regula los cuerpos en un régimen biopolítico, necropolítico y de necropoder. La gran loca está en la madre, es el títere demenciador que adviene cuerpo-tumba para producir desechos como residuos sociales en sus tres facetas: demencial, hija mujer que tiene la acción de demenciar a sus generaciones; demenciada, hija que tiene la acción de ser una demente; demente y demenciante, hijo que sea un demenciado demenciador de mujeres, o en su defecto, cuerpos máquinas para entregarlos a la lógica del mercado bajo el mismo régimen demencial, los sujetos reducidos a objetos de utilidad y de intercambio; demenciados, los sujetos explotados, enfermos, denominados los anormales, donde su cuerpo está en un colapso; y dementes, en lo invocante de sus excesivas demandas. La categoría de madre deviene como la base nuclear para pensar un lugar demenciador que hace de sus demenciadas hijas un hábitus para seguir trascendiendo desde la violencia simbólica y estructural. La madre demenciadora le debe su función a los mecanismos sociales que la sujeta y la deja colgada en las redes de la violencia extrema de repetición. Por tales circunstancias se indica la urgencia de no sesgar estos espacios demenciantes, que son claves para pensar otras coordenadas de análisis desde el feminismo demencial. Los cementerios institucionales son una extensión de estos espacios, tanto de los dispositivos familiares, sociales, laborales y educativos, porque también cuentan con una pedagogía de la locura. El espacio demencial es la institución de encierro psiquiátrico, enseña a cómo ser un loco. Efectivamente, los espacios demenciantes develan el malestar en la cultura. Las intersecciones entre los saberes históricos, políticos, económicos, sociales, psicoanalíticos y desde la perspectiva de género fomentaron los cruces de análisis para que se accediera a una mayor apreciación de la subjetividad femenina en encierro psiquiátrica. Se inicia desde una heterogeneidad de campos discursivos que arrojan significativos hallazgos de análisis. Se intentaron respetar los márgenes de cada disciplina, las propuestas teóricas, los marcos referenciales, se contrastaron propuestas, se tomaron algunas distancias con algunas apuestas teóricas, siempre con la finalidad de ir abriendo camino a una lectura sobre la demencia en la mujer en encierro psiquiátrico. Las subjetividades femeninas en encierro psiquiátrico, en medio de una ardua reflexividad desde la epistemología de las fronteras, propició una mirada microscópica del biopoder y las formas en las que se gobierna la vida. En sus cruces visibilizó los cimientos fundamentales para establecer un feminismo demencial invocante que conlleva en sí mismo pensar de otro modo a la mujer en encierro, al reapropiarse de adjetivos distintos y estableciendo en todo momento una ontología de alteridad que otorga un lugar al sujeto, que otorga un lugar de sujeto como una tolerancia que se ve reflejada desde el acto, las formas de establecer el vínculo, las relaciones en medio de una estructura de red discursiva que siempre tiene efectos subjetivos. La mujer en encierro psiquiátrico es una metáfora, como les decía, de la mujer social. Ambas están sometidas al mismo régimen de poder, llevando sobre su ser la huella que signa el cuerpo femenino y lo vuelve perecedero de un régimen que no otorga más que espacio al soma y a los intercambios de utilidad. La mujer en el adentro se revela y logra devenir con una subjetividad exonerada y en otros casos logra desterrar ese cuerpo tumba, cualquier trozo de deseo exonerado, que es la apuesta por el riesgo que implica vivir y vivir en esos espacios. La mujer de la afuera se resiste, deviene subjetivamente desde el movimiento que gestiona la deconstrucción de los movimientos sociales, políticos, culturales e ideológicos, con la finalidad de abrir más espacios que visibilice la violencia, el encierro y la exclusión en el devenir de la mujer. Este sería la primer parte, que sería el diálogo con los estudios de género, analizando estos modos de existencia, estos mecanismos sociales, que sería lo que les había comentado, el ideal materno y el amor romántico. Por la parte del psicoanálisis,
Se hace un análisis respecto a los cuerpos, a este tipo de cuerpos de mujeres que viven dentro de, y las denomino tumbas psíquicas femeninas. Hablo de cuerpos desvestidos libidinalmente dentro de estos espacios. Lo que encuentro en esto es precisamente que hay una serie de fallas de las instituciones y que nos van ir guiando, y todo esto se conecta a partir de todas las historias de vida, toda la información que se recogió en campo, que nos posibilita dar cuenta precisamente de cuál es esa subjetividad y cómo se construye. Se habla de lo que sería lo ominoso dentro de la locura, los acting now, el pasaje al acto. Se hablan de los duelos no tramitados, inoculados y melancolizados dentro de ese espacio, cómo se vive el tiempo en el encierro, y cómo este tipo de mujeres lo que denotan es ellas mismas sentir culpa por estar ahí. Cuando voy haciendo la recolección y el análisis de los datos de la investigación, me doy cuenta que es toda una red en donde empieza por las madres que abandonan a los hijos, ya sea por problemas también sociales, que sería prostitución, drogadicción, o muertes, el no poder hacerse responsables, y todo este tipo de mujeres quedan al cobijo de instituciones y pasan primero al DIF, del DIF pasan al orfanato, y en el orfanato tienen que soportar el nombramiento de huérfanas. Está este cruce por el orfanato, en la incapacidad de las mismas, del mismo funcionamiento de las personas que se encuentran a cargo de las mujeres que empiezan a manifestar actitudes de rebeldía, que no acaten las normas de la institución o de estos dispositivos institucionales, y estas resistencias de estas niñas o adolescentes los hacen que pasen automáticamente, ya sea por rebeldía, por ciertos abusos también que se hacen. Son mujeres, adolescentes que han pasado por una serie de adopciones, en donde las mismas adopciones y también los mismos integrantes de estas instituciones llegan a violar, llegan a abusar de estos cuerpos, utilizándolos y denunciando y diciendo, pues eres una loca, eres una huérfana, nadie te va a creer. En esa lucha de resistencia, de coraje, de impotencia, empiezan a hacer prácticas de rebeldía, y esas mismas prácticas de rebeldía las llevan al tutelar, y del tutelar las pasan al hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico, para que puedan estar internadas, lo único que se requiere es que tengan una receta médica del psiquiatra donde diga que tiene depresión, donde diga que tiene bipolaridad, o ya una cuestión más esquizofrenia, psicosis, entre otras. Entonces, así es el círculo que encontramos en este trabajo, cómo va cayendo, y el mismo cuerpo de la mujer y el mismo proceso de configuración subjetiva se va moviendo y va cambiando del peso de los nombramientos, pasa de ser la huérfana pasa a ser al tutelar, y pasa a caer el peso y el nombramiento del lenguaje de ser una criminal, y después va al hospital psiquiátrico y ahí carga todo el peso de ser una loca. Bueno, entonces en este sentido, lo que yo coloco aquí como tumbas psíquicas femeninas sería estos cuerpos de estas mujeres en encierro, en medio de una orfandad desierta y el silencio de la muerte. ¿A qué hablo? ¿A qué es a lo que me refiero? Como primeramente
Tumbas psíquicas, se denomina tumbas psíquicas aquellos cuerpos suspendidos en las cuerdas de los cementerios institucionales, cuerpos desgarrados, sangrientos, sangrados, con un sadismo que los envuelve en el vómito social. Son esos cuerpos suspendidos los que están en el más allá del desamparo psíquico, sosteniéndose subjetivamente, es decir, ese desamparo extremo dentro de una tumba psíquica y demarcada por los cementerios institucionales. Es la forma en la que responde subjetivamente su posicionamiento en el mundo. Esta parte de lo que sería la orfandad desierta se denomina al desamparo que se coloca al sujeto femenino con vagina, al verse desprovisto de un sostén psíquico, de una protección jurídica, de una seguridad social, de identidad familiar, de ideología social, de libertad, de palabra, a causa de un repliegue de exclusiones exógenas y endógenas que marcan su origen y que van en escalafón, orillándolo a ser lo ayepto de lo ayepto. En lo que respecta a lo que sería esta parte del silencio de la muerte, tiene que ver con aquellas mujeres que se encuentran dentro de estos dispositivos disciplinarios, como son los hospitales psiquiátricos, sobre todo estas mujeres que están en internamiento permanente, que puede ser, me encontré el caso de una paciente que llegó de 20 años y actualmente ya tiene 16 años de encierro, y la pregunta es, ¿cuáles son las formas de resistencia? ¿Cómo se manifiestan estas formas de resistencia? Y es precisamente como por medio de prácticas discursivas muy en los discursos no oficiales de la institución, ellas pueden formar cierto tipo de redes que posibilitan su estar ahí y apropiarse un poco de ese cuerpo y apropiarse un poco de ese lugar de ellas mismas. El silencio de la muerte lo pienso desde este lugar elaborativo en donde la mujer ya puede asumir y aceptar que su espacio de vida solamente va a estar demarcado dentro de esa institución, nunca va a haber una afuera, y hay un proceso elaborativo en donde este tipo de mujeres que ya tienen más de 16 años en internamiento te pueden decir que aparte de sostenerse dentro de esta institución llena de biopoder, que el biopoder es precisamente este control somatopolítico, que sería el sometimiento de este cuerpo, aparte de estar sometido a las reglas, a las normas, al medicamento, tienen que día a día en su cotidianidad aguantar todos los humores del personal operativo de la institución, con los cuales ellas se sienten que es el peso más grande. Dentro de lo que es la parte de la biopolítica, tenemos los dispositivos psiquiátricos y tenemos los dispositivos subalternos, que serían estos dispositivos que ellos realizan. En lo que es el dispositivo psiquiátrico, se encuentra administrado por un conjunto de tácticas y estrategias heterogéneas impuestas por dos organismos, la Secretaría de Salud y el conocimiento psiquiátrico. El primero atiende las demandas de las políticas públicas impuestas por la Secretaría de Salud, mientras que el segundo obedece al conjunto de conocimientos que epistemológicamente ha sostenido el saber médico. Evidentemente que el saber psiquiátrico no tiene una epistemología propia, y ambos organismos convergen para demarcar las estrategias de intervención. El ejercicio de la práctica psiquiátrica se aborda con el modelo biopsicosocial, que consiste prácticamente en analizar factores biológicos, psicológicos y sociales. Los factores biológicos van directamente al análisis detallado de la sustancia viva y a la semiología psiquiátrica. En los factores psicológicos se ejecutan estrategias clínicas terapéuticas para orientar y direccionar los comportamientos de los sujetos que se han señalado locos. Sin embargo, se vislumbra que dentro del ejercicio de la práctica se impregna una semántica psiquiátrica que lo que hace es precisamente que estos tratamientos psicológicos se vuelvan una tautología
del discurso psiquiátrico, dejando huecos en el abordaje clínico, principalmente por la falta de equipo terapéutico capacitado con rigurosidad frente a la ética ante la escucha del dolor el que se transita el sujeto atravesado por la locura. Los factores sociales van enfocados a la psicoeducación dirigida a las familias de los sujetos en internamiento con la finalidad de brindarle las herramientas indispensables de saber acompañar y conducir al sujeto en estabilización. También se habla de una psicoeducación con ellos mismos, en donde esta pedagogía de cada uno de estos espacios se les indica: tú tienes tal trastorno, tú tomas este medicamento y tú eres esto. Y ahí es donde la misma institución empieza a hacer una configuración de estos sujetos apegados a estas normas institucionales que posibilita un devenir de acuerdo a estos elementos. Así la práctica psiquiátrica tiene un ancla en lo que es el diagnóstico. Así, el diagnóstico se convierte en el centro y eje de dirección que se legitima al nombrar al sujeto loco. El nombramiento tiene su legitimidad sustentada en la semiología psiquiátrica como eje conductor para sustentar intervenciones que oscilan en terapias electroconvulsivas, el atrapamiento del cuerpo y el tratamiento medicamentoso. Los cuerpos nombrados anormales son sometidos al encierro liso y llano, mediatizando sus propias prácticas al dominio del biopoder. Ese nombramiento, más que de verdad, lo pensamos como algo verosímil, que es similar a la verdad, pero no es la verdad. Es una analogía como tal que se debería de comprender. La locura ha ocupado un lugar moral de exclusión, así como un fenómeno social que se resiste a su codificación. Un medio decir de la locura se ha nombrado, pero no un más allá. Así que dicha problematización generadora de angustia, al mismo tiempo que moviliza para seguir investigando y replanteando el lugar de la locura, por un lado a nivel histórico y por otro como aquella que se va identificando en la sintonía con las manifestaciones del contexto. Se hace referencia a la locura como un fenómeno con componentes activos y móviles. Con ello, se complejiza la situación para llegar a tener un conocimiento y un saber sólido y certero sobre tal. Bajo tales observaciones, el saber psiquiátrico se inclina más al soma, es decir, hacia los componentes biológicos, neurológicos, pero no otro tipo de alternativas que puedan ser opción, como son los espacios de escucha clínica, que atienden al deseo, y también reflexionar en el contexto y en sus efectos en el devenir de los nuevos modos de subjetividad. Los nuevos modos de subjetividad los comprendemos a partir de las formas en las que cada mujer se posiciona frente a sí misma, a su locura y al ejercicio de la práctica psiquiátrica sobre su ser, su hacer y estar ahí situadas en el encierro. Por un lado, están las mujeres que se alienan a la norma, teniendo conductas esperadas por la institución que conduzcan a definir qué es una mujer, con un posicionamiento subjetivo de normalización. Mujeres que reproducen subjetivamente lo que desean producir las nuevas tecnologías del biopoder y necropoder, sumado a las políticas y a los derechos otorgados a las instituciones psiquiátricas en el ejercicio de su práctica sobre los cuerpos de las mujeres en condiciones de encierro, reimprimiendo una configuración subjetiva, difuminando los márgenes en sí hasta despojarlas de su propia identidad. La locura se actualiza con los tintes de la época y va produciendo nuevas unidades discursivas de análisis que se intentan esclarecer para obtener una cierta visibilidad de las subjetividades de la mujer en la categoría de internamiento permanente. Los discursos de dichas mujeres han sido sesgados por la forma en la que socialmente se ha excluido este tipo de mujeres que se encuentran reducidas a una categoría de locas. Se resalta que son parte del componente histórico, social, cultural, político y ideológico. Así, Foucault, en El nacimiento de la clínica, refiere que en la enfermedad se reconoce la vida, ya que es la ley de la vida la que funda además el conocimiento de la enfermedad. La estancia de mujeres en la categoría de internamiento permanente es el descuido, el abandono, la orfandad en todas las instituciones sociales que van desde la familia, los vínculos sociales, el Estado, y en su defecto señalar que las instituciones psiquiátricas es una prótesis social para velar por la locura y tomar
una posición política o mejor aún una biopolítica de la vida de las mujeres. Es la configuración de nuevos modos de subjetividad que atienden a diversas prácticas discursivas y arquetípicas, que depende de la conducción de las coordenadas de su deseo o de la conducción de las coordenadas de la institución psiquiátrica. El que tiende al deseo se posiciona en resistencia a moldear el posicionamiento subjetivo y deviene con mayor ímpetu de lucha por sí mismo. El que atiende a fijarse a la norma responde a emergencias del dispositivo psiquiátrico, imprimiendo una subjetividad acorde con las implicaciones de ese biopoder en el ejercicio de su práctica. En definitiva, dentro del dispositivo del biopoder y biopolítica se dibuja una cartografía de la praxis psiquiátrica, espacio que demarca una línea entre el afuera y el adentro, donde existen dos modalidades de internamiento, o mejor dicho, de encierro psiquiátrico, el de mediana estancia y el de larga estancia. La modalidad del encierro de mediana estancia son periodos cortos que oscilan de 1 mes a 2 meses dependiendo la singularidad del caso. Quienes forman parte de esta categoría son las que cuentan con una familia, que asumen la responsabilidad de su seguimiento y su estabilidad. La estancia de internamiento o encierro permanente es el punto más espinoso. La gran suma de mujeres no cuentan con una red familiar ni social que pueda responsabilizarse, quedan supeditadas al poder psiquiátrico, es decir, al internamiento permanente en el encierro liso y llano. En la población de mujeres en la categoría de estancia permanente se distinguen dos formas de subjetividad que responden frente al encierro psiquiátrico. Por un lado están las autómatas, y por el otro lado están las mujeres que están en lucha constante de un devenir otro. Y bueno, ¿cuáles son estas prácticas o este devenir otro que encontramos dentro de estas instituciones? Pues son varios. Vamos a ver el primero, dentro de lo que serían las prácticas discursivas y no discursivas que encontramos, son los acting now y su repetición constante, o sea, los suicidios y su repetición, que son por ahorcamiento, además de los cortes en el cuerpo que van desde las extremidades hasta las zonas más íntimas. ¿Qué es eso imposible que está coagulado en la garganta? ¿Qué no puede salir de esa garganta? ¿Por qué irrumpir con tanta insistencia ahí, en ese espacio, en ese territorio, en ese pedazo de cuerpo u órgano como lo es la garganta? Inicio y fin en el mismo agujero, ese agujero borde que es la boca, zona erógena, zona de aliento, zona de demarcación. El acting now se manifiesta en una cadena repetitiva. El automático es lo que sostiene algo de su ser y estar ahí situadas en medio de las redes del encierro y su implicación en la consonancia con el cuerpo devenido en pedazos o en órganos, expulsado al campo del exceso, del excedente que es el goce. La boca como zona erógena es una fuente de la oralidad al ser llenadas de pastillas, es decir, de normas. Ahorcamiento como una forma de aniquilar la norma, la exposición al peligro constante, al castigar al cuerpo, al matarlo de hambre, la muerte, el horror y el aburrimiento se identifican con desespero. En algunos casos específicos, con mesura particular. Cito a Helen, que tiene 13 años en encierro, y dice: las manecillas del reloj siguen sonando y no llega mi muerte. Termino la cita de Helen, de 13 años de encierro. Es la muerte lo que espera y la que está haciendo esperar en el horror del encierro. No obstante, también existe una forma de habitarse que posibilita la espera a la muerte o cualquier contingencia que llegue como posibilidad de ser y estar ahí situadas desde abajo y desde adentro. Cito a Mercedes, con 10 años de encierro, y dice: estar aquí es como estar muerto. Esta es mi tumba. Cierro la cita. Número 2, práctica número 2 que se encontró dentro de las instituciones. Los amuletos adheridos a la piel del cuerpo les otorga una cierta estabilidad en el ritmo del devenir subjetivo en los confines del encierro. Es una práctica de incorporar al objeto, al cuerpo, reposicionándolo en un tiempo otro,
que las mantienen alejadas del tiempo de la angustia y de la frustración que se les impone en la medida en que los objetos son retirados del cuerpo por exigencias del biopoder institucional. Sin embargo, buscan cualquier fractura del biopoder para buscar escabullirse y salir en busca de nuevos objetos que se pegan en la piel. Los objetos son desde periódico, papel, bolsas, botellas, colillas de cigarro, tapas de refresco, así como cualquier objeto de interés que puedan recoger tanto en la basura como en lo que circula dentro del área de encierro. Número 3, las prácticas las prácticas sobre y de la sexualidad puestas en acto son el mínimo rescate de algo que cae de placer sobre el cuerpo de las mujeres en el laberinto de la locura. Estas prácticas tienen que ver con miradas, con relaciones que las mismas mujeres van teniendo dentro de sí, y ahí lo que cae es el peso de la moralidad de este tipo de personal operativo de la institución, en donde las empiezan a señalar y decir, ella es una lesbiana y como es una lesbiana no les hablen, y como no quiero que les hablen, las empiezan a hostigar y las empiezan a amedrentar hasta poder fracturar los vínculos que se puedan establecer. Aún así, las mujeres se escabullen y logran establecer este tipo de vínculos abajo de estos discursos oficiales, que serían estos discursos ocultos y estas prácticas ocultas que ellas manifiestan. Número 4 son las prácticas eróticas, que son mediante la mirada que toca y el tacto que ve, unas más discretas que otras, en donde los exhibicionismos son parte de la vida cotidiana del encierro y el cuerpo como soporte de la institución y de todos sus rostros, que serían los múltiples escenarios que producen los márgenes del cuerpo. Y la última práctica, que sería la ritualización del dolor y las prácticas de purificación. Estas mujeres en la ritualización lo que hacen es ritualización de la sangre, lo hacen en 2 coordenadas. La primer coordenada son las prácticas de la sangría. La escena del acto de la sangría es un ejercicio de desecho. Los emblemas en la carne del cuerpo de las mujeres son por los agujeros que provocan al abrirse la piel con objetos punzocortantes. Las perforaciones se realizan con agujas sobre la piel con la finalidad de agujerar la carne. El acto de abrir el caudal de las venas, donde la sangre se vislumbra como experiencia de placer que termina en un estado estabilizador y anestésico. Y la segunda consiste en las prácticas de ungimiento de la sangre por las mujeres que están viendo. Cuando estas mujeres están desangrando, ellas van, empiezan a recoger esa sangre y empiezan a incorporarla en el cuerpo como una forma de ritualización del dolor y de las prácticas purificantes, que ambas tienen efectos estabilizadores. Estas serían unas de las prácticas que encontramos dentro de la institución. Entonces, dentro de esta cuestión biopolítica tenemos el dispositivo psiquiátrico, que serían estos cementerios institucionales y estas normas, en donde vemos violencia, exclusión y encierro. Dentro de lo que podemos encontrar de las partes de lo que sería la violencia, tenemos la violencia física. En la institución privada se visibiliza desde las prácticas punitivas en 2 sentidos. El primero consiste en que las mujeres en internamiento durante su estancia en la institución tienden a ejercer sobre ellas mismas una serie de actos violentos que van desde los más visibles, por no decir fáciles de identificar, desde el sentido común, tales como cachetadas, rasguños, jalones de cabello, empujones y en ocasiones patadas. Son actos evidentes que ejercen las mujeres entre ellas. Además, otra serie de prácticas que son invisibilizadas, como las discriminaciones que tienden a tener entre ellas, que va desde el color de piel hasta la forma del cuerpo. En medio de estas prácticas visibilizadas e invisibilizadas se crean modos de existencia en un posicionamiento subjetivo de las mujeres frente a su encierro, desde el adentro y desde abajo, en la jerarquía institucional.
El segundo consiste en las prácticas punitivas que ejerce el personal operativo de la institución a las mujeres al someterlas, sujetarlas, controlarlas y dominarlas desde su cuerpo, además de tenerlas como cuerpo máquinas de trabajo, ejerciendo la función que soporta y da vida a la institución de encierro psiquiátrico. El constreñimiento al sometimiento físico termina en una sujeción inhumana, teniendo como herramientas en algunos casos cinchos y en la mayoría de las veces cadenas gruesas de metal con candados grandes. ¿Por qué atar las manos y los pies de las mujeres con candados y cadenas? ¿Es acaso una forma de deshumanizar a las mujeres que padecen un atravesamiento de la locura? ¿Es un tipo de violencia que se arroja sobre los cuerpos como si fueran desechos? Pensando en las formas de sujeción de los animales, ni siquiera llegan a cadenas. A ellos los sujetan con lazos, un instrumento que le permite moverse sin necesidad de cargar sobre ello pesados metales. Cito a Miranda, de 6 años de encierro, y dice lo siguiente: ni a los perros los amarran con cadenas, siempre traigo moradas mis manos, eso no me deja ni dormir del dolor. De acuerdo con su tipología, una concepción sobre la violencia consiste en el doble encierro, que es el encierro en el encierro, más allá de lo humano, porque es inhumano estar enclaustrado en lo que ellas llaman la suite. La suite es un cuarto reducido en donde las encierran por semanas, por días, dependiendo el grado de castigo y lo que les haya implicado la institución. La suite es un cuarto reducido en donde conviven con los fluidos del cuerpo, orina, sangre, saliva, lágrimas y excremento, en la oscuridad durante horas o días, amarradas en las 4 extremidades en una cama de metal, cuestión que refuerza la eyección en su totalidad. Devienen cuerpos ayectos reducidos a la mínima potencia o a la nada de su existencia. Por otro lado, también se considera violencia los descuidos del personal operativo, donde no se tiene cuidado de las mujeres en su andar por el área, en lo que puedan ingerir o hacer, o dejándolas en la mayoría de los casos a la reducida contingencia del azar y de lo que pueda acontecer. Narra una mujer, la mujer que está, la morenita aquella delgada, siempre abre los botes de basura y saca bolsas y todo lo que encuentra y siempre lo trae mascando y nunca se da cuenta nadie. Cierro las comillas, es Mercedes, 4 años de encierro. En lo que respecta a la violencia que ejercen las mujeres en sí mismas, se vislumbra un constante sometimiento del cuerpo a la exposición del dolor y más aún de sus propias vidas por los múltiples intentos suicidas. Las prácticas punitivas más recurrentes es el cutting, que consisten en cortarse las piernas en varias partes del cuerpo, que oscila mayormente brazos, piernas y pantorrillas. Algunas mujeres aseguran que llegando a la casa psiquiátrica se iniciaron a cortar porque veían a las otras mujeres internas cortándose. Cabe mencionar que los incidentes de intentos suicidas son de 6 a 8 mujeres por semana. Lo relevante es que todos son por ahorcamiento, utilizando el mismo método, cortando las sábanas en tiras cortando las sábanas en tiras delgadas para sujetar el cuello lo más fuerte que pueda hasta desmayarse y perder oxígeno. Otros escenarios son los intentos de ahorcamiento, colgándose de la litera, de la regadera del baño, de las ventanas, hasta de las mismas puertas, ya que la mayoría no tiene cristales, quedando únicamente la herrería de la ventana y puertas al descubierto, lugares privilegiados para colgar sus pesadas vidas desde el encierro psiquiátrico, lo que genera que no logren cometer su objetivo de quitarse la vida. Son las mujeres que tienen la función de ser la extensión de la oreja o la mirada de la mujer con mayor poderío dentro de la institución. Es relevante señalar que se denomina categóricamente como extensión femenina del poderío. A propósito de lo mencionado, es violencia la locura de las instituciones, inadecuadas para vivir en encierro. Es un escenario enfermo, las paredes con lepra porque la pintura por vieja se está descarapelando, las puertas con vitiligo,
pajizas, donde se deja ver el metal enmojecido, que por momentos se logra percibir alguna gota de sangre, porque es ahí donde algunas mujeres encriptan la piel hasta brotarse la sangre de las venas por desesperación. Las ventanas, chimuelas con cáncer, porque no tienen más que una herrería vieja con cierta metástasis para poder moverlas, porque el metal empieza a desboronarse. Las camas con pulmonía, porque el sentarse no deja de estar ronroneando el metal viejo que hace una especie de arco. Los colchones con los riñones infectados por retener líquido, porque la cuarta parte de las niñas, mujeres jóvenes y mujeres adultas tienen enuresis, dejando un olor penetrante que adorna todo el escenario de la locura. Se mantiene un control regulado entre las mismas mujeres. Así la función específica de la extensión femenina del poder consiste en generar un mapeo del territorio donde están situadas bajo internamiento. Se adquiere la captación de cada uno de los movimientos, actitudes, comportamientos y actos de cada una de las mujeres, pasando por la mirada y la escucha hasta el más mínimo detalle que pasa dentro de la institución. Así que por medio de estas redes se logra identificar el acto suicida, logrando en ocasiones impedir el acto. En un par de ocasiones aconteció que cuando llegan las mujeres y el personal operativo de la institución, pues ya encuentran a la mujer inconsciente, morada, y por el ahorcamiento que intentó hacer, y así se movilizan para llamarse primero entre las mujeres y después entre el personal operativo de la institución. Durante el trabajo de campo aconteció un intento homicida de una mujer con esquizofrenia en su desesperación por el maltrato que recibía de la cocinera. Tomó un palo de escoba e ingresó a la cocina, donde estaba la cocinera de espalda, y le quebró la escoba en la cabeza. Al estar dentro de la cocina y ver que la cocinera estaba perdiendo el conocimiento por los golpes, tomó un cuchillo y se lo encajó 2 veces en el brazo. Fue en este momento que llegaron todos los operativos de la institución y lograron impedir que la lesionara mayormente o que aconteciera algo más atroz. La mujer, al ser sometida por 2 robustos vigilantes y sentir que la lastimaban, le decía: déjenme, no me tiren al piso así, no soy perro para que me traten así. Después fue ingresada por días en la suite hasta que la liberaron, pero la tenían aislada en un dormitorio en donde las mujeres tenían la consigna de no hablarles, porque si le hablaban, lo que tenían como castigo sería un día completo en la suite. Cuando incorporan a esta mujer, estaba retraída, el exceso de ruido de las mujeres no le causaba ningún disturbio, y un par de mujeres se acercaba para hablarles, pero ella no respondía. Es una táctica y estrategia de la institución para mantenerlas como maniquí, un cuerpo tumba sin manifestar ningún ruido ni malestar, un biopoder anatomopolítico que destroza los cuerpos arrojándolos al territorio más crudo del necropoder. También es violencia por parte de las mujeres que cuidan, que sea una mujer la que tenga que cuidar 50 pacientes, y en eso pues ha acontecido pues una serie de elementos más complejos. Bueno, dentro de lo que sería esta parte de la exclusión, la mujer vive una multiplicidad de exclusiones dentro del encierro, una por ser mujer, otra por ser loca, y dentro de lo que serían los dispositivos subalternos de resistencia, encontramos las subjetividades exoneradas. Ahora les voy a hablar un poco de lo que serían las redes en la institución privada, para ubicar cómo se manejan estos mecanismos y cuáles son estas prácticas oficiales, estos discursos oficiales y estos discursos ocultos. Al incursionar en las redes de las prácticas discursivas y no discursivas de las mujeres en encierro, se devienen ciertos discursos oficiales y discursos ocultos que se mantienen en el ejercicio de la cotidianidad frente a ellas y a los modos en los que organizan su existencia. La categoría de análisis que encontramos son las siguientes. La primera categoría es mami. Mami es un discurso oficial que mantiene las mujeres hacia todo el personal operativo de la institución, que va desde
cuidadoras, asistentes, enfermera y directora. Todas las mujeres reducen a mami a las otras mujeres que son de afuera y que laboran en la institución, otorgándoles servicios de cuidado y de asistencia. Cuando las mamis están cercas, tienen dos tonos de nombrarlos. Cuando en un tono elevado es para alertar a las otras mujeres que están realizando ciertas prácticas ocultas que van desde cometer actos agresivos o por estar acostadas, ya que la institución les tiene prohibido estar acostadas o dormirse durante el día. Tienen que estar realizando las actividades de la institución todo el día. Cuando el tono de nombrar mami es bajo, es para indicar que tienen todo en absoluto control. Las mamis dentro de la institución son las que dan las órdenes y con las que mantienen cierto tipo de discursos oficiales sobre el cumplimiento disciplinario. Las mamis también cumplen el rol de implementar tensión al pasar a establecer prácticas punitivas por la falta de recursos necesarios y emergentes para poder comprender la situación por la que cada una de las mujeres transita. Se percibe un reduccionismo a mantener un biopoder que raya en una fría crueldad. Reciben violencias por estar bajo el biopoder y la crueldad al excluirlas como sujetos para colocarlas como objetos de intercambio que sostienen la institución. La siguiente categoría es papi. Es el nombramiento que reciben todos los trabajadores hombres. Es un discurso oficial que las mujeres ejercen hacia todos los trabajadores hombres que laboran dentro de la institución y asisten en el área de mujeres. En situaciones de conflicto son los papis quienes sostienen las ejecuciones en la aplicación de las prácticas punitivas, recibiendo la orden de las mamis, y en otros espacios son las putas, que es otra categoría, que son las que envuelven a los papis para que más allá del discurso oficial de las autoridades de la institución puedan ser un tanto condescendientes, ofreciéndoles ciertas ganancias que puedan tener los papis, que va desde mostrar alguna parte del cuerpo o solo coqueteos. Las mujeres manifiestan una especie de odio que se denota con ciertos actos agresivos cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Las mujeres les gritan diciéndoles: esto es por los golpes o las burlas que nos haces cuando nos sometes o sujetas. Así las mujeres buscan los espacios más próximos para devolverle la agresión, cubriéndose entre ellas. La categoría de putas es un discurso oculto que tienen las mujeres en sus redes en el ejercicio cotidiano de la institución. Las putas son las que peinan, maquillan y pintan a la mayoría de las mujeres. Su labor se centra en sacar brillo a las mujeres. Después salen al patio para realizar un marcaje personal con los papis. Tienen tanta influencia que han llegado a gestionar que suelten o que desujeten a mujeres que se encuentran en castigo o en aislamiento en la suite, hasta obtener apoyos para los encuentros sexuales entre mujeres, ya sea con hombres o con los mismos mujeres dentro de los espacios, negociando de 10 a 20 minutos. Doctora Eri, disculpe que le interrumpe, pero nos quedan como 5 minutos para concluir su exposición. Estoy a terminar las categorías, no, sí me faltan. No sé si aquí podamos, déjenme, bueno, estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 formas de comunicarse y de tener esas interacciones dentro de ellas mismas, y así hacen una red para poder sostenerse dentro de todo este entramado institucional. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, en donde tengo algunas narrativas. Voy a ponerle solamente 2. Aquí está. Vamos a ver esta narrativa. No sé si ya se vea ahí narrativas. Sí, sí. Perfecto. Lo leo. Y dice lo siguiente. Ay, no me deja ver bien esto. Dice: me siento mal por muchas cosas. Todo el fin de semana tuve recuerdos. Últimamente tengo pesadillas. No le cuento a nadie porque quiero intentar sobrepasar estos recuerdos. Aparte de todos mis problemas del pasado, ya no tengo el apoyo de P. No he estudiado y me deprimo por todo.
pero lo oculto. Tengo somatizaciones, estoy fea. Pensaba que solo era por dentro y no por fuera y no por dentro. Sigo siendo una mierda, como mi mamá me decía. Estoy muy frustrada y mis pensamientos no me dejan reposar. Me sentiré mal, pero algo muy claro tengo. No me quiero cortar. Así como dejé de drogarme, podré dejar de cortarme. Borderline no me define y nunca lo hará. No llegaré a esto. Mi fuerza de voluntad no permitirá mientras yo esté consciente. Lo único que quiero es que mis pesadillas paren. Tengo miedo de dormir y vivir el dolor de mi pasado. Parece tan real que me atrapa y me da miedo quedarme ahí y no salir. No estoy loca por sentirme así, solo soy diferente. Esta es Camila, 5 años de encierro, y voy a pasar una última narrativa porque ya no voy a poder pasar todas. Esta es otra narrativa de Dalia, de 6 años de encierro, y dice: es muy difícil ser una persona que es gorda. Me siento fea, sin familia. Me dan ganas de arrancar el alambre y ponérmelo en el cuello, apretármelo, tomar cloro con pastillas. Quiero acabar con mi vida para que ya no exista la niña huérfana, la gorda del cuerpo aguada, deforme, sin forma, la enferma mental a la que violaron. Me destrozaron por dentro, me usaban cuando querían sexo, me usaron como objeto. Me siento muy dañada y sucia por dentro. Soy una gorda, pobre, enferma mental, sucia, usada. Por esas cosas no vale la pena vivir. Por eso quiero que mi muerte sea así, ahorcada con un alambre. Odio mi vida, no la quiero. Las otras ya no las voy a poder pasar, pero estas son 2 narrativas de estas mujeres, y hablaré de los hallazgos. El cuerpo es el territorio de lo trágico, de la lucha constante entre sus malestares y las exigencias de la institución psiquiátrica, cuerpos suspendidos en las cuerdas de los discursos de la institución, cuerpos vivientes, cuerpos femeninos, cuerpos del dolor y del placer y de la creación de vida. Las mujeres hieren sus cuerpos para descansar de él. Es el único espacio para las plegarias en el que viven su orfandad desierta, para dar existencia a un cuerpo que no sea un maniquí, un muerto viviente en una sociedad extenuada, una sociedad asocial y mercantil en la que pertenece, carente de acogimiento y humanidad. La orfandad en la que se encuentran las mujeres en encierro las confronta con el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el desamparo absoluto, a lo trágico del espacio psiquiátrico, a la soledad, a la angustia que les desencadena su vejez y al afrontamiento de la muerte, posicionándolos al filo, cara a cara. Cito a una mujer que dice: ¿para qué tomar los medicamentos si cuando despierto me está esperando la realidad y es la misma? Estoy muerta de tristeza. Ella es Helen, con 14 años de encierro. Y finalmente, para concluir muy brevemente, las subjetividades de las mujeres en encierro se construyen en la medida en que el ejercicio de la práctica psiquiátrica tiene implicación con el biopoder al fijar los cuerpos para que advengan cuerpos llenos de norma, propiciando el surgimiento de nuevos modos de existencia, de cuerpos tumba que responden a producción de ser y de apropiarse del espacio, en tanto estar situadas en una orfandad desierta. Existen ciertas líneas de fuga que propician alternativas de resistencia de las mujeres como una forma de dispositivo subalterno, emergente frente al dispositivo disciplinario institucional. Se requiere abrir espacios al deseo de los sujetos femeninos en encierro psiquiátrico a través de una postura epistemológica de las fronteras del movimiento y una ontología de alteridad para dar lugar al feminismo en la pedagogía del ser, para dar lugar al feminismo demencial en la pedagogía del ser loco. Y finalmente, esta última, que es gracias a todas las mujeres de encierro psiquiátrico por su colaboración en el transcurso de la investigación. Gracias totales por enseñarme horizontes de vida que no había explorado y que con su acompañamiento logré conocer, así como conocerme y conocerlas en cada una de nuestras similitudes y diferencias, pero de algún modo ambas colgadas del
del mismo feroz y obsceno poder que tritura nuestros cuerpos y los arroja a la nada de la existencia frente a un azar contingente que se impone y amenaza nuestros modos de existencia, los mandatos sociales, los mecanismos que refuerzan los discursos que envuelven nuestros cuerpos para convertirlos en máquinas que regulan y controlan desde un mercado económico del poder, pero el rizoma siempre encuentra vías de escape o de fuga para circular, como la mujer en encierro psiquiátrico y como todas las mujeres de nuestra cultura, teniendo en sus entrañas la vida nuda con la que devenimos y advenimos en este tal mencionado desamparo originario, que prefiero llamarlo orfandad desierta, en un mundo lleno de encierros y candados que sujetan y colocan nuestros deseos en una tumba, rescatando por las líneas de fuga trozo de ellos, no siempre y no todo. Y gracias por su atención. Doctora Eli, muchas gracias por tu participación. La verdad, créame que es un trabajo bien complicado tener que acortar su participación en lo particular, y hablo yo creo que en nombre de todos los demás participantes, asistentes a este curso, que sería bueno en alguna otra ocasión poder seguir hablando de estos temas porque nos faltó tiempo. Nos faltó. En realidad es un trabajo muy amplio, es un trabajo enorme, pero espero que haya intentado transmitir algo de lo mucho que se hizo, y no sé si nos podemos esperar para algunas preguntas, algunos comentarios. Me gustaría escucharlos. Por cuestión de tiempo, no sé si nos alcance porque ya llevamos unos entre 8 y 10 minutos que nos hemos extendido, y también por respeto al tiempo de los participantes, pero podríamos hacer la siguiente dinámica en el chat que tenemos del grupo. Ahí pueden mandar las inquietudes y preguntas que tengan en general. Y usted está también en el grupo de WhatsApp también para contestarlas ahí, y también por las redes sociales que tenemos para tener una participación, digamos que un poco más amplia. Ahorita quisiera saber si tenemos a alguien en comunicación estratégica para hacer la foto del evento como evidencia. No sé si se podría, aunque sea unas 2, 3 participaciones, para no dejar así como... A ver, si acaso una pregunta nada más, porque necesitamos, pero que sea breve. Ok, ¿alguien quiere compartir algo respecto a lo que acaba de escuchar de la investigación? Hola. Es breve, más que una pregunta. Bueno, doctora, quería comentarte, a mí no sé qué tan posible sería que compartieras un poco la investigación. Bueno, las diapositivas que presentaste, el campo psicoanalítico particularmente es un campo en que yo además he practicado desde, pues, cuando menos 25 años. Y ya hay algunos tópicos que me parecen interesantes que tocó. Cerraría mi comentario porque entiendo la pregunta, pero digo, entiendo la premura en el sentido de lo que implica para los participantes, quizá para el tiempo que tenemos destinado, pero cerraría mi comentario diciendo, quizá bajo los esquemas de la ruptura que hay con la ciencia positiva, me parece que la psiquiatría y la psicología en mucho consideran la locura justamente como la pérdida de la razón. Y la pérdida de la razón que circunscribe una pérdida de la libertad del cuerpo. Sin embargo, para el psicoanálisis me llaman la atención todas las categorías que usted desarrolla, porque indudablemente se trata de categorías inversas. Hay una pérdida de la libertad que está determinada por el fallido acto de relación con el otro. Y es lo que estaría mucho más vinculado a la pérdida de la razón. Y esa parte me parece interesante. No sé, escribiré por el WhatsApp también, porque sí me interesaría a lo mejor comentar algunas cosas y, de ser posible, si nos pudiera compartir las diapositivas completas. Sí, y cualquier... Una exposición muy rápida, ¿verdad? Pero diría yo muy condensada de categorías importantísimas, porque a fin de cuentas diría,
podemos decir que la subjetividad como fenómeno es algo inherente, ¿no?, al ser humano sexuado contextualizándolo en el género. Pero me parece que sí hay una distinción no solo ontológica, sino también lógica en la posición subjetiva de cada uno. Esa parte me gustaría comentárselo. Le agradezco su participación, también a usted, doctora Gámez, por permitir, digo, yo me abalancé, dijeron uno solo. Sí, y cualquiera de los otros participantes, si tienen alguna cuestión o algo. Horta, Claudia. Hola, oye, tu trabajo está, yo bien tuteándote, tu trabajo está increíble, súper desgarrador, o sea, hubo un momento en el que dije, ala, o sea, me voy a poner a llorar, ¿no? Aquí no me imagino lo impactante que sea. Y cómo, o sea, aquí estamos hablando de la subjetividad femenina. En lo particular a mí me han tocado trabajar con jóvenes, bueno, pues no son varones, su subjetividad es femenina, pero por cuestión de transgénero, pero también viven todos estos nombres y pensaba, por ejemplo, en los nombres que nos nombran y que nos dicen y cómo nos marca y nos afecta y cómo nos van poniendo todas estas etiquetas, ¿no? Entonces, súper interesante, si puedes dejarnos el link o en dónde podemos leer el trabajo, sería, digo, a mí me encantaría. Me dio la verdad es que me dio una sacudida cañón, de repente se me olvida cómo es el adentro de las instituciones y si de repente cuando trabajo con chicos que quieren suicidarse, que están aquí afuera en la escuela, que tienen una familia, bien, o sea, mal, pero está la familia todavía y aún así de repente no encuentran motivos para querer vivir, o sea, estas mujeres encerradas 13, 14 años en psiquiátricos y con todo esto, pues no sabría qué decirles. Me quedé así en shock, ¿no? Muchas gracias. De hecho, vamos a programar con la doctora Eli otra conferencia en el marco de estos temas de investigación. Les voy a pedir a todos de favor que abran sus cámaras para hacer la foto rapidita de evidencia y vamos a dar por concluida esta sesión. Nos faltó tiempo, pero habrá otros foros y oportunidades para seguir dialogando con la doctora Eliot. Les agradezco a todos su escucha. Bueno, a ver, voy a hacer la primera captura pantalla, así que sonrían. A ver, ahí va la siguiente captura pantalla. Los estoy poniendo en galería de manera rápida. Les agradezco mucho que nos acompañen todavía los que seguimos. Voy por la siguiente captura pantalla y una disculpa por la cuestión del tiempo. Nos excedimos un poquito, pero bueno, valió la pena. Y ahí va la siguiente captura. Y la última y nos vamos ahora sí. En el chat que tenemos en el WhatsApp pueden plantear todas sus preguntas. La doctora Eli va a estar con nosotros también por el WhatsApp. Y les digo, cuando tengamos otra sesión con ella, se les avisará por los medios que hemos manejado. Por ahora, buenas noches. Y el chat también les va a llegar por el WhatsApp la encuesta para que evalúen a nuestra ponente del día de hoy. Les agradecemos y nos vemos dentro de 15 días con el siguiente tema. Buenas noches y gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muy interesante, gracias. Gracias.